Hola, esto es divulgaciontotal.com a través de Cosmic DT en YouTube. Hoy es 25 de julio del 2023 y vamos a compartir con ustedes el testimonio OVNI del Marine de los Estados Unidos, Michael Herrera. Es otro de los denunciantes que habló el día 12 de junio del 2023 durante la conferencia de prensa del Dr. Stephen Greer, hecha en Washington, D.C., en el Club Nacional de Prensa de los Estados Unidos. Entonces, durante la presentación, el Dr. Greer mencionó que le dijo a Michael Herrera, cuando lo conoció, que cada una de las personas que le habían contado a él lo mismo que Herrera le dijo, no han vivido para contar la historia. Y bueno, ya empezando con el testimonio de Michael Herrera, dice que su historia no la ha revelado, no ha hablado él respecto a esto, sino hasta hace poco, gracias a la ayuda del Dr. Stephen Greer y otras personas. En el 2009, dice Michael Herrera, su unidad, la cual era el batallón de infantería más condecorado de todo el cuerpo de Marines, era el segundo batallón quinto de Marines, fue llamado a asistir operaciones humanitarias en las Filipinas. Específicamente la operación a la que iban se llamaba Operación Kitsano. Estaban adjuntos a la unidad 31 de Marines Expedicionarios, la cual conduce operaciones marítimas en todo el sudeste de Asia, en conjunto con la séptima flota naval, la cual tiene una cubierta de aterrizaje de helicópteros, o LHD por sus siglas en inglés, que son esas plataformas marinas móviles, ¿no? Y tiene una de estas entre sus plataformas de transporte anfibio, o LPD, ¿no? Como les llaman en inglés, que son los Landing Platform Docks, LPD. Allí es donde él iba, en la nave que se llamaba USS Denver, que irónicamente, como dice Herrera, Denver es la ciudad de donde él viene, así que él se sentía como en casa prácticamente. Durante esa operación, la operación Kitsano en las Filipinas, había escuchado que un tsunami y un terremoto habían golpeado la parte oeste de Sumatra, que es el oeste de Indonesia, más específicamente Padang City. Todas las naves en la séptima flota, de todas las naves que tenía la séptima flota, la nave en la que él estaba fue la única que fue enviada en ruta a esa locación, lo cual fue extraño para él, pero siendo esa su primera operación humanitaria, él no sabía cómo es la logística, pero él se imagina que los encargados de las naves quizás sepan esa información, ¿no? Así que el 30 de septiembre del 2009 estamos hablando, ¿no? Los llaman, ellos llegan y sueltan el ancla alrededor del 8 de octubre. Les informan en un cuarto de servicio, que es donde comen los oficiales, es decir, prácticamente es la cafetería. Y en el informe les dicen que están presentes algunos miembros de la familia del presidente Obama. Eso fue bien extraño, ¿no? Ya sea en la ciudad o en algún lugar cercano. Y que tenían un pelotón de los SEALs. Los SEALs son otro grupo de la Marina, ¿no? De militares de la Marina. Los Navy SEALs, que ya estaban listos para ir y recuperar a esas personas. Ellos, el cuerpo de Marine, ¿no?, al que pertenece Michael Herrera, sabiendo que Indonesia es la segunda capital más grande de terroristas, porque es donde entrenan a los terroristas y luego los envían a cualquier teatro de operación donde cualquiera de estos malos actores quiere siempre tener una pieza, un pedazo de los Estados Unidos, ¿no? Luego los envían para hacer todas sus cosas sucias. Así que sabiendo todo esto muy bien, dice Michael Herrera, les informan que iban a estar armados durante la operación. Además, para dar seguridad al transporte que iba a dejar suministros médicos, artículos para
refugio, ¿no?, para los refugiados, como carpas, etcétera, alimentos, agua purificada, ese tipo de cosas. Al final seleccionan solo a ciertos Marines para hacerlo y van en grupos de 6 Marines y tenían oficiales de comando militar por encima de los grupos de Marines. Entonces, Herrera y sus compañeros, ¿no?, abordan los CH-53 Super Stallions, que son helicópteros gigantes de aproximadamente 100 pies de largo o unos 30 metros de largo, ¿no? Dice Michael Herrera que les encanta su diseño, que es uno de sus favoritos. Entonces abordan esas naves y vuelan hasta la parte suroeste de la ciudad, la cual es la ciudad de Pandang. Vieron bastante, dice, ya habían visto bastante a través de imágenes de satélite. Y bueno, en esa época la ciudad era muy diferente a como está en la actualidad, porque la mayoría luego fue destruido con fuego, escombros, todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Básicamente fue el peor escenario que puedan ver luego de todos esos desastres. Entonces, tocan la pista de aterrizaje y luego de 2 minutos el piloto recibe confirmación por radio que los dejaran a Herrera y a sus otros compañeros en ciertas partes diferentes del terreno. Así que de nuevo los dejan en un aterrizaje apresurado en otro lugar, al cual les tomó llegar como 6 o 7 minutos desde la primera posición. Los dejan apresuradamente, salen del helicóptero y las instrucciones en ese punto fueron avanzar a un terreno más alto para tener una mejor observación, un mejor punto de observación, ¿no? Como dice Herrera, como un marín, la ventaja táctica de tener un punto de observación que esté en alto, ¿no?, un punto de vista alto para ver todo claro, es importante, ¿no? Esto te permite también coordinar desde ahí. En ese momento entonces Herrera y sus compañeros hicieron una columna táctica, es decir, pudieron tener vista de todo, especialmente porque eran 6 Marines en su grupo. Tenían comunicación efectiva por radio, ¿no? Si necesitaban enfrentarse podían hacerlo apropiadamente, tenían municiones, además de las armas que tenían, que eran las M16, las armas M16, como dice Michael Herrera, en esa época no eran las mejores, las M16A4, pero bueno, era lo que tenían. En ese punto, entonces, Herrera dice que decidieron avanzar un poco más, luego de estar en la parte alta. Caminaron alrededor de 300 metros, dice. En ese momento Herrera tenía una cámara Panasonic que podía tomar fotos y también videos. Cuando llegaron al punto más alto de esa colina, él estuvo tomando videos y estaba girando su cuerpo hacia el norte. Y en esa parte el terreno caía, ¿no? La colina caía por ese lado. Y al mirar hacia el norte, había algo que sobresalía llamativamente, especialmente con un terreno como si fuera jungla, dice Michael Herrera, en ese lugar, con mucha vegetación, todo verde. Había algo que se diferenciaba tanto del resto que quedó impreso en su mente para el resto de su vida, y así ha sido por 15 años. Era algo que estaba rotando y estaba cambiando de colores, ¿no? Era un objeto que estaba rotando y cambiaba de un color gris mate ligero, es decir, era un gris sin brillo ligero, pasaba a un color negro mate oscuro. Estaba cambiando entre esos dos colores, ¿no? Y el cambio era muy suave. Herrera y sus compañeros, todos se miraron entre sí y decidieron investigar. Dice Herrera que tomó fotos y videos de todo eso antes de avanzar. En su uniforme tenía un contenedor, ¿no?, en su mochila, o en su chaleco, perdón, donde básicamente en ese contenedor, ¿no?, si por ejemplo gastan municiones, las caserinas de las armas las sacan y las ponen ahí. Así que puso su cámara en ese contenedor y decidieron bajar
del terreno elevado, de la cima de la colina. En ese momento ya no tenían comunicaciones, ya no tenían señal de radio, y fue algo que quizás fue bueno o bien pudo haber sido algo muy malo, depende de cómo lo veas. Entonces, bajan la pendiente, estaban aproximadamente a 150 metros de esa nave. En ese momento ya Herrera en su testimonio le llama nave a este objeto. Y cuando llegaron al punto donde todos los podían ver, los 6 Marines, podrán notar en el gráfico que la nave tenía aproximadamente unos 300 pies de diámetro, o unos 30.48 metros para ser exactos. Y lo pueden notar, dice Herrera, porque se puede ver que debajo de la nave se podía hacer caber 3 helicópteros de los que los transportaron, ¿no? 3 helicópteros entraban debajo de esa nave. La nave estaba rotando en el sentido de las agujas del reloj. Los paneles que ven de color negro allí en la superficie de la nave, al menos 3 se ven allí en este gráfico. Sin embargo, si no me equivoco, estos gráficos son de Michael Tratt, me parece, ¿no? Quien colabora con el Dr. Steven Greer. Pero bueno, dice que esas marcas eran muy negras, no tiene idea de qué eran. Y en la parte superior de la nave había como una estructura piramidal, ¿no? En la que, como pueden ver, de acuerdo a la sombra, tiene forma como de pirámide. Entonces, el objeto, dice, emitía como un sonido o zumbido, igual que un amplificador de guitarra cuando se enciende, o al igual como un transformador eléctrico también, ¿no? Cuando se le conecta a la corriente, tiene un zumbido. Y esta nave tenía un zumbido que era muy, muy audible, y si lo volviera a escuchar seguro lo identifica, dice Herrera, ¿no? Era un sonido peculiar, único. Entonces, y la manera en que flotaba, dice también, ¿no? El objeto estaba flotando alrededor como de alrededor de 15 o 20 pies sobre el suelo, es decir, más o menos 4.5 a 6 metros del terreno. Era algo bien extraño y misterioso de ver, porque nunca en su vida había visto algo así. Cuando llegaron a ese punto, entonces los intercepta un grupo de soldados o fuerza militar o paramilitar o rebeldes, si lo quieren llamar así. Lo más preocupante, dice Herrera, es que todos hablaban con un dialecto o un acento estadounidense en inglés, ¿no? Tenían equipo estadounidense, tenían OTVs o OTVs o Outer Tactical Vests, o lo que se llama chaleco antibalas popularmente, ¿no? Tenían camuflaje negro, uniforme tipo camuflaje negro. Tenían equipos muy similares a los que tenían los Marines, pero mucho más aparentemente modernos, al igual que se ven en los grupos de operaciones especiales de hoy en día. Recuerden, estamos hablando de que este incidente ocurrió en el 2009. No tenían ninguna insignia, no tenían rangos, no tenían ningún indicador que dijera quiénes eran. Usaban unas gorras negras y tenían armas tipo M4A4, ¿no? Que creo que son un poco mejores que las M16 que estaban llevando los Marines, Herrera y sus compañeros. Estaban equipados también con lo que se llama en inglés ACOGs o Advanced Combat Optical Gun Sights. Estas son las miras avanzadas de combate, ¿no? Las miras que son telescópicas, que están en las armas. Y estas eran un poco más avanzadas que las que tenían los mismos Marines, ¿no? Así como también llevaban dispositivos de iluminación PEC-16IR, que son estos dispositivos que se usan para visión nocturna, patrullaje nocturno, etcétera, ¿no? Es decir, tenía equipos bien avanzados, aparentemente más avanzados que los mismos Marines en esa época. Entonces, esta gente, estos paramilitares que los interceptan, eran 8.
y dice Herrera que pudo escuchar que al acercárseles quitaron los seguros de sus armas, es decir, estaban listos para disparar y empezaron a gritarles que qué estaban haciendo, que no estaban permitidos estar allí, con quiénes estaban ellos, de parte de quién iban, qué estaban haciendo. Los amenazaron de muerte prácticamente, en ese mismo instante, matarlos en el instante. Que los podrían dejar perdidos en la jungla, que los podrían tirar desde un helicóptero si era necesario. Ese momento dice que fue aterrador. Obviamente ya ellos estaban pues con los nervios destrozados, especialmente al ver a sus compañeros Marines y ver la reacción de sus rostros también, ¿no? Todos estaban muy asustados, por decirlo menos, y no lo dije yo, lo dijo el Marine Herrera, Michael Herrera. Entonces, cada uno de los Marines fueron revisados, ¿no? Los revisaron para ver qué tenían, incluido Herrera. Les quitaron sus armas, efectivamente los dejaron indefensos, les quitaron las caserinas a sus armas, los dejaron sin municiones, también les quitaron las caserinas que llevaban en su uniforme, y de acuerdo a órdenes de los Marines, como ustedes se imaginarán, los militares siempre llevan sus identificaciones, ¿no?, en su bolsillo izquierdo, y estos paramilitares lo sabían. Les pidieron sus identificaciones y se las dieron, obviamente porque tenían pues armas apuntándoles al rostro. Luego Herrera vio que tenían lo que en el 2009 era un teléfono inteligente avanzado para esa época, ¿no?, que para lo que tenemos hoy obviamente no se veía tan avanzado, pero en ese momento sí lo era. Así que estos paramilitares tomaron foto de sus identificaciones militares y tenían algo así también como un sistema de rastreo biométrico, como el que usaban los Marines, dicen, ¿no?, que se usa cuando tienes insurgentes, ¿no?, o personas de ese tipo, para tomarles las huellas digitales. Se toman imágenes de la retina de los ojos, fotos para documentar a las personas, o también se usan para cuando llegan nuevos efectivos militares, ¿no?, cuando se hace cambio de turno y tener información de las personas con las que estás dejando el puesto. Y bueno, dice que los identificaron y mientras ocurría todo esto, dice Herrera que él estaba prestando atención a estos eventos, pero a la vez que veía lo que ocurría en la parte de atrás, al fondo, ¿no? En ese momento habían, como fondo de todo este asunto, habían 4 camionetas que eran Ford, marca Ford, el modelo F350, que se veían muy fuertes, como muy blindadas, ¿no? Las camionetas tenían cajas con armas, que es algo que él pudo identificar porque también él mismo las ha usado para cargar armas, ¿no? Habían 2 cajas de esas en la parte de atrás de cada camioneta, como pueden ver en la imagen también. También tenían contenedores, como se puede ver en la imagen, como se ilustra en la imagen, que según se reveló recientemente, dice Herrera, justo al día anterior de la conferencia de prensa de Greer, es decir, el día 11 de junio, recuerden, esta conferencia fue el 12 de junio del 2023. Herrera no sabe quién es el denunciante que le dijo a Greer esto, pero lo que le han dicho a Greer y lo que Greer le ha contado a Herrera es que ese caballero, ese denunciante, sabe exactamente para qué se usan los contenedores, porque esos contenedores tienen algo así como un cilindro en el lado del frente, que puede ser que sea usado para oxígeno o lo que Herrera pensaba, según él, ¿no?, él pensaba que era para sellar el contenedor al vacío, que son estos contenedores que son estas cajas metálicas que se usan para transportar mercadería en los barcos mercantes, ¿no? Entonces, Herrera dice que él pensaba que era un cilindro para dejar al vacío el contenedor, ¿no?, por lo cual él sospechaba que lo estaban usando el contenedor para traficar narcóticos o drogas. Pero resulta que es algo más perturbador que eso. El caballero, el denunciante que habló con Greer, tiene testimonio de primera mano que dice que es para personas, que los contenedores, cuando tienen ese cilindro al frente, es para llevar personas.
Y dice Herrera que esto es muy, obviamente, triste, descorazonador, especialmente porque esa parte del mundo ya había sido devastada, ¿no? Y es algo muy difícil de ver, por lo que Herrera dice que ha visto en el lugar, ¿no? Es muy triste. Dice Herrera que por eso es que está ahora hablando, por eso es que fue a la conferencia de Greer y está él hablando como denunciante de lo que él vio, de lo que él vivió. Así que la gente que estaba en estas camionetas comenzó a cargar cosas en la plataforma que pueden ver allí. No sé si logran ver debajo de la nave flotante. Hay algo así como una plataforma plana pegada al terreno, ¿no? Entonces, estaban cargando el contenedor en esa plataforma que pueden ver ahí, abajo de la nave flotante. Mientras Herrera caminaba de ida y vuelta y con todo lo que estaba pasando con él y sus compañeros, mientras los paramilitares le seguían rebuscando sus cosas y apuntándoles con sus armas. Luego que las dos últimas camionetas fueron a la plataforma y descargaron sus cosas, dice Herrera que habían 4 tipos en cada camioneta que descargaban las cosas. Dice él, ¿cómo hicieron? ¿Cómo descargaron el contenedor? Dice que no lo pudo ver al detalle porque él estaba a la misma vez enfocado en lo que pasaba con él y sus compañeros Marines. Las camionetas se fueron mientras todo eso ocurría y la plataforma que ven ahí abajo se elevó del suelo y la nave que estaba arriba, flotante, bajó un poco, es decir, mientras la plataforma se elevaba, flotaba, la nave bajaba y ambos objetos se encontraron en el medio. La nave se encontró con la plataforma que se elevaba y ambas partes formaron una sola pieza. Luego, toda la nave ya flotó por encima de las copas de los árboles y tan pronto como estuvo por encima de los árboles, en las esquinas de la nave, porque como verán la nave no es completamente circular, dice Herrera que tenía algo así como una forma octogonal, ¿no? La parte inferior, como ven, no es forma de disco, sino es un octágono. En cada esquina comenzó a emitirse una luz que era roja, amarilla, verde o azul, según puede recordar Herrera. Dice que vio esos 4 colores nada más. No hizo ningún ruido adicional al elevarse y apenas se elevó por encima de los árboles, salió disparada hacia la izquierda, básicamente hacia donde estaba el océano, a una velocidad tan rápida que Herrera estima que eran como 4 o 5 mil millas por hora. Fue como instantáneo. No hubo ninguna indicación de rotores o escape de motor que moviera los árboles, inercia, la vegetación, ¿no? Los árboles, los cocos que colgaban de los árboles no fueron ni siquiera perturbados. No produjo ni un boom sónico. Fue algo muy rápido. Mientras todo eso ocurría, estos paramilitares les habían dicho a Herrera y sus compañeros que les dieran la espalda. Al momento que voltearon, una de las cosas que pasó por su mente, dice Herrera, es hasta aquí llegamos, ¿no? Obviamente. Los paramilitares comenzaron a cargar las caserinas en los chalecos de los Marines, de manera que les sea difícil sacarlas para ponerlas de nuevo en sus armas. Y bueno, también las metieron de manera errada en las armas para que no las puedan usar. Y les colgaron sus M16 de vuelta en sus espaldas. Sus armas no eran de la mejor calidad de esa época, dice. Y bueno, no de la manera en que se las devolvieron, no las pudieron usar. Y cuando se las colgaron, dice que se las colgaron también de una manera que no se las pudieran descolgar fácilmente. Y de manera tan fuerte se la pusieron a él, dice que incluso le hizo un corte en el cuello mientras cargaban su arma en el hombro y los escoltaron de vuelta hacia la pendiente, ¿no? Mientras subían les dijeron que no les estaba permitido mirar hacia atrás, que no debían hablar de lo ocurrido. Uno de los paramilitares decía: hey, deberíamos humear, ¿no? Deshacernos de estos tipos ahora. Y repetían eso y obviamente aumentaba con esto el temor porque no sabían ni quiénes eran esos tipos, con equipo estadounidense, armas estadounidenses.
Si esos tipos, dice Herrera, realmente hicieron su juramento al igual que él, ¿no? Como los otros Marines, entonces ¿por qué van contra gente como ellos? ¿No? Tanto así que están dispuestos a asesinar incluso a militares con los que se encuentran. Es algo que hasta ahora, dice Herrera, le sorprende y lo enferma. A medida que llegan a la cima de la colina, bueno, los dejan allí. Y bueno, cuando estaban libres, decidieron regresar al lugar del aterrizaje donde los habían dejado. Y había ahí un sargento de artillería que estaba adjunto a la nave. Herrera dice que no lo conoce personalmente, pero cuando los vio, a él y sus compañeros, estuvo muy enojado al verlos porque sus armas habían quedado inservibles y no eran efectivos para el combate en ese momento, así si es que fuera necesario, ¿no? Les preguntó qué pasó y Herrera y sus compañeros no le dijeron exactamente porque, o por razones obvias, ¿no? Así que solo inventaron una excusa y luego esperaron a que llegara el siguiente CH-53, estos helicópteros inmensos, y lo abordaron, volaron de vuelta a la nave, retornaron sus armas de vuelta al arsenal, dejaron sus equipos y fueron a informar a un almirante. Y dice Herrera que era un almirante que él nunca había visto antes. Era como alguien que estaba fuera de lugar. Herrera dice que no sabe si ese almirante tenía alguna relevancia con el incidente o no, pero si ese es el caso, espera que hable en público respecto a esa información. Ayudaría bastante. Avanzando un par de días después, dice Herrera, llegan a Subic Bay se llama. Es la ciudad, es una ciudad que es como la ciudad de las fiestas, ¿no? En Filipinas. Es una ciudad fiestera, podríamos decirlo, ¿no? Y les dan 3 días libres allí. La primera noche, Herrera dice que regresa a la nave porque, como ustedes sabrán, los militares pues se tienen que reportar cada noche a su nave. No les permiten quedarse en el pueblo. Y al regresar, encuentra en su casillero, encuentra su cámara en su casillero. Y la tarjeta de memoria que estaba en la cámara y la batería de la cámara no están presentes. Todo eso faltaba. Solo le habían dejado la cámara, a pesar que tenía su casillero asegurado. Y además, a pesar que tenía otras cosas puestas encima de la cámara. Así que quien sea que lo hizo sabía lo que pasó. Después de eso, lo siguiente notable, dice Herrera, fue que a cada uno de los Marines que estaban con él en su grupo, también les quitaron sus teléfonos celulares. A pesar que no los llevaron a la misión, ¿no? Les quitaron todo eso y otras cosas. A los otros militares en el pelotón nunca les tocaron sus cosas. Solo le ocurrió a los 6 que tuvieron ese encuentro, él y sus compañeros. Cuando regresó, dice, retornando en la historia, dice, ¿no? En realidad. Los llevan a Okinawa y en ese lugar un día recibe una llamada desde las barracas. Las barracas son los lugares donde los militares están, duermen, ¿no? Donde se hospedan, digamos. Y las barracas tienen unos Marines en servicio, ¿no? Que se aseguran también que todo esté en orden, etcétera, administrando. Entonces el encargado de las barracas le dice a Herrera que le han comunicado, le han dicho que Herrera tiene que ir al puesto de comando. Así que Herrera va rápido al lugar. Y lo raro es que no había nadie allí, no había nadie en el puesto de comando, excepto por un caballero que usaba uniforme azul. Era de la Fuerza Aérea, no era de su rama. Recuerden, los Marines es una rama separada que, si bien depende de la Marina, es separada de la Marina de los Estados Unidos y no tiene nada que ver con la Fuerza Aérea. Pero había un caballero usando uniforme azul de la Fuerza Aérea, que no tenía su insignia con su nombre.
según entiende Herrera, por política de la Fuerza Aérea, o creo, si no me equivoco, cualquier rama militar, siempre deben usar una insignia con su nombre, y este señor no la tenía. Y bueno, luego del saludo formal, ¿no?, de militar, lo lleva a una oficina y le dice: no le puedes decir nada de esto a nadie, ni en tu cadena de comando, no me importa si es un general, a nadie. No puedes hablar de lo que pasó. Podrías ir a prisión por esto, o podrías ser asesinado. Así que dice Herrera que le pone enfrente un acuerdo de no divulgación, un documento. Y hay dos cosas que puede recordar hasta hoy. Solamente dos cosas recuerda de cuando revisó rápidamente el documento, ¿no? Porque de nuevo, dice Herrera, él pensó que ya se iba a olvidar de todo este desastre, todo este escándalo. Las dos cosas que recuerda es una parte del documento decía TSSCI, que son las siglas de Top Secret or Sensitive Compartmented Information, es decir, Information Clearance, ¿no? Es decir, autorización de información compartimentada, ultrasecreta o sensible. Y la otra cosa que recuerda que había en el documento decía Indonesia. Son las dos únicas cosas que recuerda. Entonces, dice Herrera que lo forzaron a firmar ese acuerdo de no divulgación. Lo firma y salió de ahí lo más rápido que pudo. Antes de salir, trató de que este señor le dijera quién era. Le preguntó su nombre, pero obviamente no le quiso decir quién era. Así que bueno, trató de olvidarse del asunto, no habló al respecto. Desde entonces no ha hablado de este asunto, y recientemente por fin ha podido hablar debido a la ley que se ha aprobado recientemente en el Congreso de los Estados Unidos, ¿no?, que, como recordarán, lo mencionamos en un video anterior, protege a los denunciantes a pesar que hayan firmado acuerdos de no divulgación. También dijo que alentaba, dijo Herrera, ese día, el 12 de junio del 2023, alentaba a cualquiera en Washington DC que sea una figura política que por favor pongan todo esto bajo control, dice, porque hay gente que está siendo dañada o asesinada por todo esto, y es algo que tiene que ser abordado. En un momento de las declaraciones de Herrera pusieron esta gráfica que Herrera no llegó a mencionar, pero aparentemente es uno de los miembros de su grupo. El grupo, recuerden, era un grupo de 6 Marines, Herrera y sus compañeros, quienes vivieron esta odisea. Y aparentemente Herrera le ha pedido a uno de sus compañeros que hable. Y esto es lo que su compañero le dijo, ¿no? Le dijo: oye, amigo, esto es pedir demasiado de mí y no vale la pena correr el riesgo. Mi carrera familiar y militar supera con creces todo lo que me pidas. No vale la pena mi vida o poner en peligro a mi familia. Sé que nos conocemos hace tiempo, pero esto es pedir demasiado. Tienes que salir de lo que sea que estés metido y no te metas en estos líos, dice. Mi carrera no vale la pena por ayudarte, ¿no? No me pidas que haga esta M, por no decir la palabra, ¿no?, correcta, la palabra correcta traducida, ¿no? No me pidas que haga esta basura nunca más. Y dice acá, ¿no?, miembro del pelotón de Marines de Michael Herrera. Aparentemente Michael Herrera estuvo tratando de convencer a alguno de sus compañeros a que apoye su declaración y por temor se rehusó. Y esto fue el testimonio de Michael Herrera, que como recordarán es Marine de los Estados Unidos, y como dijimos, en el 2009 vivió toda esta odisea y fue testigo aparentemente de lo que supuestamente era algún tipo de tráfico con naves avanzadas, de tecnología avanzada.
si es que Herrera vio efectivamente un cilindro enfrente del contenedor, aunque no se ve en esta imagen, ¿no? Pero si es que él lo vio, posiblemente habrían personas dentro. Eso es todo por este testimonio. En la próxima continuaremos con otro testimonio de otro de los testigos del doctor Stephen Greer de esa conferencia de prensa del 12 de junio del 2023. Muchas gracias por su atención. Será hasta entonces. Cambio y fuera.